España es como el escenario de una gran fiesta popular, con motivo de la final de fútbol que va a disputarse en el Estadio Santiago Bernabéu entre los equipos del Atlético de Bilbao y del Valencia para conquistar la Copa del Generalísimo. Los partidarios y seguidores de ambos clubes manifiestan en las calles su entusiasmo y su alegría en el ambiente siempre hospitalario de Madrid. Las escenas, suficientemente expresivas, no necesitan comentarios. Todo está preparado y dispuesto para el gran encuentro deportivo. El recinto del Estadio Santiago Bernabéu va a ser insuficiente. Muchos se quedarán sin poder entrar. La presencia de su excelencia el jefe del Estado, a quien acompaña su esposa, es acogida con grandes ovaciones. El Generalísimo corresponde desde la tribuna presidencial a los aplausos de la multitud. En primer lugar, desfilan con sus banderas los representantes de todos los equipos españoles de fútbol federados. Franco recibe el homenaje del fútbol aficionado y juvenil. Y ahora salen los equipos del Valencia y del Atlético de Bilbao. La expectación de los graderíos sube de punto. Comienza el encuentro, los bilbaínos atacan. El presidente del Valencia calma los nervios con el puro. Continúa el juego bajo la dirección del árbitro señor Oliva. El presidente del Atlético sin puro pero también con nervios. Segundos antes de terminar el primer tiempo, Baldo cabecea en plancha y Jara desde cerca fusila el tanto. Es el primer gol del Valencia ante el césped de las lamentaciones. En el segundo tiempo presiona el Valencia y se luce Iríbar. A los 55 minutos y a consecuencia de un saque de esquina, el balón llegará a Paquito, que desviará de tacón y marcará el segundo tanto. Se crece el Atlético. Arieta cede a Argoitia. Este remata de forma imparable y consigue el único gol bilbaíno. Vemos ahora una gran parada del portero valenciano. El encuentro termina con el resultado de 2-1 a favor del Valencia. El entusiasmo de los hinchas levantinos se desborda. Las tracas, como en los festejos falleros, hacen sonar sus petardos. Roberto, capitán del Valencia, recibe el trofeo de manos de su excelencia al jefe del Estado. Con la copa en alto es paseado por el campo a hombros de morosos y paisanos. 10.000 espectadores pudieron decir: yo estaba allí.